Guillermo Michel, que es el titular de aduana de la República Argentina, y un hombre sin dudas de mucha confianza, el ministro de Economía, Sergio Massa. Guillermo Michel, bienvenido a esta edición de Ahora. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para ustedes y para la audiencia. Bueno, se han dado varias medidas en el contexto económico para atenuar también el impacto de lo que ha sido la devaluación. ¿Qué análisis se hace desde usted como titular de aduana, pero también un hombre muy cercano a Sergio Massa, ministro de Economía y candidato a presidente de la República? Perfecto. Bueno, como bien decís, la devaluación impuesta por el Fondo Monetario ha tenido consecuencias directas sobre la inflación, y en esa línea el ministro ha tomado medidas muy importantes para recomponer el poder adquisitivo. Para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores, eliminando la cuarta categoría de impuesto a las ganancias, que beneficia a 800.000 trabajadores y jubilados, pero que beneficia de manera directa a 20.318 entrerrianos y cerca de 8.000 paranaenses, ¿no? Ha tomado medidas respecto de los jubilados, de los monotributistas, de los empleados que no pagan ganancia, implementando el programa Compre sin IVA, que al día de hoy, en 9 días de funcionamiento, ya benefició a 10,7 millones de personas con una devolución total de 17.000 millones de pesos, un monto muy importante. Ha tomado medidas concretas sobre los informales, con los bonos de octubre y noviembre de 47.000 pesos cada uno. También ha tomado medidas sobre las pymes. Se generó un plan de pago de 120 cuotas a una tasa de interés del 4,14% mensual, que beneficia, para hacer una idea, en Entre Ríos a más de 11.000 pymes entrerrianas, con lo cual, como señalabas, la devaluación impuesta por el fondo tuvo su impacto, pero rápidamente no nos quedamos con eso, tomamos medidas para mejorar el poder adquisitivo de todos los ciudadanos. En ese sentido también se establecieron medidas de quita de retenciones, de acuerdos con el sector lácteo, que también tienen una correlación con los precios de la canasta y de los precios de la mesa de cada uno de los argentinos. ¿Qué evaluación se hace en ese sentido y qué seguimiento se efectúa de sus cumplimientos? Bueno, justamente, como señalás, el ministro avanzó con una política de retenciones cero a las economías regionales. A mí me gustaría hacer un paréntesis. Sí. Nosotros ahí, en el caso particular de Entre Ríos, tenemos un candidato de la oposición que viene planteando medidas de manera irresponsables o mintiéndole a todos los entrerrianos, diciendo de que va a pensar en las economías regionales, y cuando le tocó ser ministro de Macri, mediante el decreto 793 del 2018, le puso una retención de 4 pesos por dólar al citrus de Entre Ríos, al arándano de Entre Ríos, a la madera de Entre Ríos. Bueno, Massa hizo todo lo contrario, eliminó las retenciones a la cáscara de citrus, a la madera, y genera una política virtuosa sobre la economía regional, en particular de nuestra provincia y de todo el país. Así que, básicamente, nosotros creemos en el desarrollo de una economía federal, en generar puestos y mano de obra en cada una de las provincias, que en el caso particular de Entre Ríos no se tenga que venir el entrerriano, irse de su provincia a estudiar a Buenos Aires, sino que se pueda quedar en Buenos Aires, con una matriz educativa importante, con una economía pujante. Así que esos son los lineamientos sobre los que trabajamos. Mientras otros gobiernos, como el que integraba Frigerio cuando era ministro de Macri, decidía bajar el impuesto a los bienes personales a las grandes fortunas que tenían patrimonios en el exterior, nosotros decidimos bajarle el IVA a la canasta básica para los sectores más vulnerables. Usted hace referencia a la oposición y desde la oposición también hablan que estas medidas que se han adoptado post-devaluación tienen que ver con la campaña electoral. ¿Qué respuesta se da frente a esa crítica de la oposición? Bueno, vamos a ponerlo, por ejemplo, ejemplificarlo con el tema de ganancias. Macri y Frigerio hicieron campaña en el 2015 diciendo que iban a eliminar el impuesto a las ganancias. Cuando asumieron pagaban 1 millón de trabajadores, y cuando Macri y Frigerio se fueron del gobierno terminaron pagando el impuesto 2,5 millones de trabajadores, es decir, 1 de cada 3. Massa siempre tuvo una política vinculada al impuesto a las ganancias de los trabajadores, sosteniendo que el salario no es ganancia. Lo que estamos haciendo ahora, y si quieren se lo pueden salir y preguntar mañana a cualquier empleado de Banco de Paraná o a cualquier empleado que trabaje en una telefónica, lo que estamos haciendo ahora es cumplir con una política de Estado, que es considerar que el salario no es ganancia y que solo paguen los mayores ingresos. Menos del 1% de los trabajadores
van a terminar pagando mayores ingresos porque eliminamos la cuarta categoría de impuesto a las ganancias. Así que, más que hablar, a mí lo que le pediría a toda la audiencia es que hagan una reflexión de lo que se vivió en el 2015 y ahora con las promesas de campaña del impuesto a las ganancias, ¿no? ¿Cómo tomaron también el hecho de que desde la oposición no se acompaña al proyecto de ganancias ni IVA y que, bueno, no se diera incluso quórum ni se acompañe estas normativas? Bueno, por eso es parte de la irresponsabilidad. A ver, una semana antes de que el ministro envíe el proyecto, lo apuraron por Twitter y por la televisión pidiendo que envíe el proyecto, que lo votaban ahora. O sea, más que hablar de nosotros, habla de ellos la actitud que tomaron. Le tienen que dar respuesta a los trabajadores y a los jubilados, no a nosotros. Tienen que mirar a la cara a los trabajadores y a los jubilados. Si verá, hoy me pasaron un afiche de los empleados bancarios de Paraná y una solicitada que salió en muchos diarios planteando justamente la mentira que planteó Frigerio cuando era gobierno respecto al impuesto a las ganancias. Yo dejaría que hablen los trabajadores y los jubilados, que son los que van a tener el beneficio de eliminar la cuarta categoría. Son contundentes cuando opinan del tema. Michel, le queremos consultar sobre el dato que se dio a conocer en el día de hoy de la pobreza del primer semestre del 40.1%. ¿Qué evaluación se hace desde el gobierno de esta cifra de pobreza en el país? Mire, lo primero que hacemos nosotros con este dato es asumimos la responsabilidad, a la ciudadanía no le mentimos, sabemos que hay que mejorar este dato, sabemos que esto es producto también de la inflación, del acuerdo inflacionario del que impuso el Fondo Monetario Internacional, Fondo Monetario que volvió a la Argentina luego del acto irresponsable del gobierno de Macri y de Frigerio en el año 2018, que endeudaron al país en 44.000 millones de dólares en solo 48 horas, y es consecuencia de lo que estamos viendo hoy de todo eso. Pero el ministro tomó medidas de manera inmediata para paliar la pérdida de poder adquisitivo. Le mejoró el poder adquisitivo a los jubilados con el bono, a los informales con el bono de ahora de octubre y noviembre de 47.000 pesos, a los trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias, a toda la ciudadanía con la devolución de IVA. Mire, para que se haga una idea, en 9 días de funcionamiento del programa Compre sin IVA, se le devolvió IVA a 10,7 millones de personas por un monto total de 17.000 millones de pesos. Con lo cual, lo que estamos haciendo es justamente eso, tomar medidas para mejorar el poder adquisitivo y atemperar el efecto negativo que la devaluación impuesta por el fondo le genera a todos los ciudadanos. Lo último, y agradeciéndole el tiempo de estar justamente con nuestro móvil desde allí, desde Buenos Aires, el ministro de Economía va a anunciar como candidato a presidente quien lo acompañará en la cartera económica el próximo domingo. Usted está dentro del equipo económico que está acompañando al ministro. ¿Estará justamente en ese futuro del Ministerio de Economía ocupando algún cargo? ¿Lo evalúa? ¿Lo analiza? Mire, nosotros estamos pensando en resolver los problemas de la gente mañana. Y más allá de eso, el ministro fue claro diciendo que va a llamar a un gobierno de unidad nacional y a convocar los mejores cuadros técnicos y políticos, no solo de nuestra fuerza, sino de la oposición. Así que es una decisión que va a tomar el ministro y yo confío en que va a convocar a economistas y a muchos cuadros técnicos de las otras fuerzas para consolidar lo que creemos y estamos convencidos que hay que hacer es un gobierno de unidad nacional. En el mismo sentido que avanzó ayer nuestro candidato gobernador Val, convocando a los cuadros políticos de la UCR, como es Lucía Barisco, para una foto institucional que tuvo, que también buscamos un gobierno de unidad provincial en Entre Ríos. Acá Massa está pensando en un gobierno de unidad nacional. Guillermo Michel, titular de aduana, muchas gracias por haber estado en nuestro móvil desde allí, desde Buenos Aires. Ha sido muy amable. A disposición. Hasta luego. Gracias.